Ya, continuando sobre lo que estábamos conversando en la clase anterior, entonces estábamos hablando de este surgimiento de nuevas tecnologías, de tecnologías de la información, hablábamos de Big Data, de cómo se utiliza la información por estos grandes conglomerados internacionales, hablamos de gobiernos corporativos, hablamos de compliance y hablamos de cómo los marcos regulatorios nacionales de los diversos estados se enfrentan a esta situación como un poco inesperada dentro de todo, de cómo mejorar la situación en la que se encuentran o pueden enfrentar este tipo de inconvenientes o de situaciones, ¿no? de esta economía o de este nuevo universo de la economía digital. Es ahí donde entonces esta teoría que nosotros hemos estudiado hasta ahora de la libre competencia y los instrumentos legales que se relacionan con esto, es decir, todo el marco regulatorio que nosotros hemos estudiado a nivel nacional y el marco regulatorio que tienen los diversos estados en el mundo, enfrentan para poder mejorar estos desafíos en la eficiencia que nosotros conversamos en la clase anterior y que garantizan o debieran buscar garantizar una justa competencia en los mercados digitales, cuando yo le hablaba de estos grandes conglomerados, del uso de la información y de cómo esto puede ser ocupado en desmedro de los otros competidores y en desmedro de las y los consumidores. Y es ahí donde estos marcos regulatorios actuales, decretos y el derecho en general no han mostrado ser efectivos para poder enfrentar estos desafíos que este concepto de la economía digital ha traído. Entonces ahí es donde nosotros vemos o tratamos de buscar en este contexto internacional, mundial y particularmente de la región, es decir, latinoamericana, sobre este desafío regulatorio y cómo se puede instaurar o generar una verdadera política de la competencia, es decir, cómo generamos una política de la competencia que se ocupe de estos temas a través de medidas específicas en la política regulatoria nacional, interna y en la política regulatoria de los diversos estados para poder enfrentar estos desafíos de esta economía digital y de estas nuevas tecnologías y estas nuevas empresas que hasta ahora nosotros no habíamos ocupado tanto, no nos había, o nuestra legislación no se había centrado al momento de pensar o redactar el marco regulatorio que se ocupe de la libre competencia. Y es ahí donde también ocupa parte importante de esa discusión, como nosotros nos ocupamos de la apropiación de estas habilidades tecnológicas en la generación de estas políticas internas, de estas políticas que enfrentan este modelo de la libre competencia de la forma en que nosotros lo tenemos ahora, o si este modelo de la libre competencia de la forma en que nosotros lo tenemos ahora resulta suficiente en la situación en la que nosotros nos encontramos en este momento. Y es ahí donde ciertos conceptos clave que nosotros hemos revisado hasta este punto, como por ejemplo niveles de precio, la integración vertical y horizontal, la pequeña pero significativa aumento del precio no transitorio, la concentración de mercado y el factor también de limitaciones geográficas para integrar y analizar las políticas de la competencia, y es algo que nosotros hemos revisado, que el fenómeno de la globalización permite también que nosotros tengamos acceso a una variedad de productos y servicios que quizás de otra forma no podríamos satisfacer. Entonces también las tecnologías o estas innovaciones tecnológicas que estamos conversando ahora también nos permiten eso, pero está el riesgo o debiéramos nosotros ocuparnos de esta idea de la concentración de mercado cuando hablamos de mercados a nivel internacional y estas limitaciones geográficas para poder integrar y analizar las políticas de competencia. Cuando hablamos de limitaciones geográficas queremos decir no exclusivamente pensar en la realidad mundial, sino también pensar exclusivamente cómo nosotros en nuestro propio marco regulatorio como Estado latinoamericano podemos mejorar o tratar de enfrentar los embates de esta tecnología digital y las ventajas y desventajas que tiene esta incorporación. De esta manera, la economía digital entonces viene a ser más dificultoso el poder evaluar esta habilidad que tiene nuestro sistema de evaluar los mercados para responder a los nuevos desafíos que están surgiendo con estas economías digitales. Por ejemplo, en nuestro mercado nacional actual y dentro del marco regulatorio de la libre competencia que nosotros tenemos en Chile, ¿nosotros tenemos alguna herramienta en la que podamos evaluar el comportamiento del mercado? Le estoy preguntando. ¿Tenemos alguna herramienta o la Fiscalía Nacional Económica
¿Tiene alguna herramienta actualmente donde pueda realizar alguna evaluación del mercado nacional? La Fiscalía Nacional Económica junto al CERNAC tiene una facultad conjunta de poder hacer estudios de mercado como para determinar si existen comportamientos extraños de ciertas empresas y poder De ejercer alguna eventualmente la investigación pertinente. las diversas posibilidades que tiene la Fiscalía Nacional Económica o llegar incluso a un proceso de investigación de un comportamiento que le parezca extraño. Y lo puede hacer la Fiscalía Nacional Económica por sí misma y lo puede hacer también porque las herramientas se hicieron de forma conjunta, también como con ayuda del Servicio Nacional de Consumidor, pero también lo puede hacer por sí misma y que es lo que en realidad, lo que hemos conversado en clases anteriores, en realidad ha hecho la Fiscalía Nacional Económica y ha hecho el CERNAC en cuanto todavía no existe como una confianza de poder trabajar conjuntamente ambas instituciones. Entonces trabajan de forma independiente, pero pueden hacerlo. Dentro de las últimas modificaciones al marco regulatorio del decreto ley 211, que es el que regula la libre competencia en Chile, se incorporó esta facultad para la Fiscalía Nacional Económica, que puede evaluar los mercados, para que pueda darse cuenta de estas situaciones que pudieran ser riesgosas o de aquel comportamiento de alguna empresa, de algún agente económico que pudiera llegar eventualmente a afectar la situación económica. El ejemplo clave, el que yo les daba hace un rato, algo que hace mucho tiempo estaba dando a sonar como o nos debiera complicar, era LAN Chile, la TAM, una gran conglomerado nacional, que después se convirtió de carácter internacional en cuanto se unió a la TAM, y antes de eso, cuando nacionalmente se incorporó LAN Chile con la DECO, ¿no? Entonces, siempre fue una empresa que nos estaba dando ruido, que cuando se fusionaba era cuestionada por la Fiscalía Nacional Económica, que eventualmente se discutió también si era propio que se uniera a la TAM, se dieron una serie de garantías, y ahora que nos encontramos ante una crisis económica mundial y que se deriva también de este fenómeno del COVID, que afectó también los vuelos a nivel internacional, llegó incluso a afectar los fondos de pensiones de las y los chilenos. Entonces, por eso es que este comportamiento que hacen los agentes económicos y las verdaderas competencias que tiene la Fiscalía Nacional Económica son importantes y en la realidad, en el caso particular que nosotros estamos conversando, nos demuestran que no están funcionando en estos grandes conglomerados, en estas grandes empresas. Porque estos intereses, que en un principio parecen ser de carácter absolutamente privado, llegan a atacar la esfera de un bienestar de carácter social. Entonces, ahí donde, cuando lo incorporamos a los mercados digitales, y LAN, por supuesto, como LATAM, y por cuando yo hablo de LATAM, ya ni siquiera hablamos de una empresa que esté ubicada en Chile, sino que LATAM se encontraba en toda Latinoamérica y tenía incluso sedes en España y en diversos estados del mundo, de una empresa tan grande que tenía participación en todo el mundo. Otro ejemplo de una empresa de ese tipo, SQM. SQM está radicada en Chile, es una empresa absolutamente chilena, pero tiene sedes en Asia, tiene sedes en Bélgica, tiene sedes en París, etcétera. O sea, tiene sede en California, para que se hagan una idea de cómo va creciendo este conglomerado que en principio era nacional y cómo se va ubicando en diferentes puntos. Y en el caso particular de LAN, cómo eventualmente llegó a afectar ya no solamente el interés particular de esa empresa y las consecuencias nocivas que pudiera tener la liquidación o quiebra de esa empresa, sino también cómo se afecta en el caso que eventualmente no pague la deuda que tiene con los fondos de pensiones, en cuánto fue dinero invertido en LAN, en un momento muy complejo para invertir en LAN. Y cómo se tomó esa decisión también. Nosotros como quien éramos dueños de esos fondos de pensiones, tampoco nadie nos preguntó cómo se invertía. Nosotros solamente la única decisión que podemos tomar en Chile es sobre qué fondo queremos invertir. Y el fondo que en Chile más fue golpeado durante pandemia fue el fondo más seguro, que es el fondo E. Entonces, también ahí está la discusión importante. Y en esta idea que les mencioné este ejemplo, nosotros nos vamos dando cuenta entonces que los marcos regulatorios nacionales, internos, se han visto un poquito débiles o no han podido enfrentar una situación como la pandemia mundial, no han podido enfrentar estas grandes empresas, estos grandes conglomerados económicos, ni mucho menos pueden enfrentar cuando nos encontramos ante esta transformación digital, que incluso dentro de lo que le estaba preparando para esta clase, se ve acrecentado en la situación de pandemia mundial, porque muchas empresas en la desesperación de encontrar que quizá el rubro al cual se concentraban económicamente, la pandemia lo estaba afectando directamente, decidieron expandir y decidieron como tomar otras opciones distintas de las que era el rubro en el cual actualmente trabajaban. Entonces eso también trajo nuevos riesgos desde el punto de vista de la competencia y desde el punto de vista de la concentración de mercados en cuanto a la participación de un mismo conglomerado en distintas líneas de producción.
Entonces, como nosotros lo que hemos revisado, y ya ni siquiera discutiéndolo exclusivamente en lo que son los oligopolios a nivel nacional, sino hablar de oligopolios a nivel internacional o hablar de monopolios a nivel internacional. Y esa consecuencia de cómo nosotros regulamos a esas empresas a nivel nacional con nuestro marco regulatorio que es un poquito pobre en esa línea. ¿Por qué nuestro marco regulatorio a veces resulta deficiente? Nosotros hemos conversado mucho sobre esto durante todo el semestre, pero eso también se deriva de dónde viene la práctica de la competencia, y eso no solamente en Chile, sino de donde nosotros entendemos la libre competencia, y tiene que ver cómo la libre competencia o la práctica de la competencia se enseñó en la Escuela de Chicago. En la Escuela de Chicago no hay un espacio de acción del Estado, solamente puede actuar el Estado o puede verse afectado en el caso en que afecte los precios. Solamente cuando una fusión, cuando una adquisición de un conglomerado económico afecta los precios, y esto pudiera tener una afectación directa en el bienestar de las y los consumidores, es que yo puedo intervenir en esa gestión que se está realizando, en esa adquisición que se está realizando. Entonces, si yo en la adquisición o en la fusión que estoy presentando, en la operación de concentración que estoy presentando, efectivamente, aparentemente no voy a afectar los precios, entonces esa operación o esa fusión o esa adquisición va a ser aceptado. ¿Y esto por qué va a ser aceptado? Porque se considera que quizá no se van a afectar los precios y se va a generar una situación más eficiente. Para explicarlo más concretamente, en el ejemplo que veíamos también cuando hablábamos de monopolio, nosotros decíamos que el artículo 3 del Decreto Ley 211, que es el que se ocupa de los ilícitos anticompetitivos, no indica per se al monopolio como un ilícito. Y nosotros conversábamos que no lo indica como un ilícito cuando el monopolio, en un principio, puede ser incluso legal o puede ser un monopolio de carácter natural, el cual yo no debiera castigar. Aparte, la misma ley que regula la libre competencia en Chile, que es una copia del modelo norteamericano que regula también la libre competencia en Estados Unidos, considera que los monopolios en sí mismos no afectan o no deberían afectar el modelo económico. Y esto también se deriva de la Escuela de Chicago. La realidad nos ha demostrado que los monopolios en general, y creo que había un ejemplo dentro de lo que ustedes estudiaban, dentro de los textos que tenían para leer, de qué sucede cuando efectivamente los monopolios tienen tal poder de control de mercado que efectivamente afectan el ingreso de nuevos agentes económicos a competir al punto de que ya se vuelve el único competidor. Y nuevamente vuelvo al ejemplo de la TAM, ¿no? Y ahora las consecuencias que tiene la quiebra de la TAM a nivel nacional. Entonces, esta liquidación de la TAM, si no logra ser rescatado. Es ahí donde nosotros vamos viendo entonces que este modelo o la forma en que estamos trabajando con la libre competencia en Chile parece como que no ha resultado, y no solamente en Chile, sino que en diversos lados uno se encuentra con estas falencias importantes del sistema. Y ahí nosotros nos encontramos lo que conversábamos hace un rato, cuando yo les hablaba del Big Data, cuando les hablaba del Product Placement, todo lo que conversábamos hace un rato. Hay unos autores que en el año 2019, el autor Kremer, de Montojoye y Chaser, que son 3 autores, hablaban del rol de esta información que nosotros entregamos en estas bases digitales, que todos los días nosotros quizás en diversas transacciones que realizamos digitalmente, entregamos a la red, ¿no? Y hablando de este rol de la información, de las economías de escala, de los efectos de red y del fuerte alcance económico, habla de este responsable del surgimiento de lo que se llaman los crecimientos de los ecosistemas digitales. Y habla de estas principales características de la economía digital, es decir, y sobre todo en la situación en la que nos encontramos nosotros ahora, donde todavía estamos, en el caso de Chile y otros países, en altas restricciones derivadas de la pandemia COVID. Nuestro consumo fundamentalmente, las cosas que nosotros fundamentalmente estamos comprando, las compras que estamos realizando, las transacciones que realizamos, los pagos que hacemos, lo estamos haciendo de forma digital, es decir, ya no presencialmente. E incluso cuando hacemos transacciones de carácter presencial, en el momento actual que nos encontramos, en general lo hacemos también con dinero plástico, es decir, con tarjetas de débito, de crédito, etcétera. Y muy rara vez lo hacemos con el cambio de moneda en cuanto a la posibilidad que tenemos de contagio cuando nos tocamos la mano con otra persona o eventualmente compartimos dinero con otra persona. Lo que ha resultado, y creo que lo conversé en clases anteriores, particularmente en nuestra ciudad, de que hay una escasez de moneda
¿Se han fijado de eso? Si es que han ido a hacer compras, por ejemplo, en Navidad quizá pudieron haber hecho compras físicas, les pasó eso, que se dieron cuenta que hay escasez de monedas. Monedas, me refiero, no billetes, me refiero a las monedas físicas. Me imagino que lo conocen. O me imagino que lo han visto, se han dado cuenta cuando han ido a comprar. Hay una escasez de monedas porque en realidad ya nadie paga con dinero efectivo, sino que la gran mayoría de las personas está pagando con dinero plástico o incluso ni siquiera está concurriendo a comprar a lugares físicos, sino que lo hace a través de plataformas digitales, todo lo que compra. Como bien me contesta, creo que a través de mensaje una compañera, parece que es Macarena. Pues ahí vamos viendo una diferencia. Es ahí donde en este contexto que nosotros estamos conversando ahora, este enfoque del bienestar del consumidor permite la evolución de esta concentración de mercado y la acumulación de datos, que es lo que nosotros estamos realizando digitalmente, y es incapaz de poder identificar estos grandes incentivos y los peligros de los monopolios de datos, que es lo que nosotros estamos conversando ahora, o de los opolios de datos y de estos conglomerados digitales, de toda esta información que nosotros entregamos a través de el uso de plataformas digitales, sea de aquello que compramos, de por qué compramos, qué es lo que buscamos en Google o en otro buscador digital, todas esas informaciones que nosotros entregamos gratuitamente a la red y que está siendo ocupada por estos conglomerados digitales. Esta situación de esta utilización de esta información que nosotros entregamos voluntariamente a las bases digitales y cómo esta es utilizada, lleva a las autoridades de competencia a nivel internacional de todo el mundo a preocuparse de este objetivo real de las fusiones basadas en datos. Por ejemplo, hubo una discusión cuando, a tiempo atrás, el conglomerado Facebook, que ahora es Meta, quiso adquirir WhatsApp sobre el acceso a la información. ¿Escucharon sobre esa discusión? Sobre la discusión, me refiero desde el punto de vista de la competencia y la protección de la información, en el hecho que Facebook pudiera adquirir WhatsApp, que de hecho lo adquirió. Porque ¿cuál es el negocio de Meta, creen ustedes? De Meta, que es la dueña de Facebook, que es la dueña de Instagram, que es la dueña de WhatsApp. ¿Cuál es el objetivo de Meta? ¿Creen ustedes? Que los que son usuarias de estas bases digitales. Yo también. ¿Cuál es la ganancia? Porque recuerden que las acciones de Meta se transan en la bolsa. ¿Cuál es el negocio de esa empresa en la cual ustedes confían y entregan su información todos los días? Yo también. Porque esa pregunta que yo les hago también se la deben hacer los gobiernos. ¿Cuál cree usted que es el negocio? Es una pregunta que ni siquiera es de conocimiento, es como de intuición. ¿Cuál será el negocio de ¿Podría Meta? ser el manejo de información personal de las personas? El manejo de información personal de las... Ya, ¿y para qué quieren tener esa información? Bueno, hace un tiempo, y creo que usted también lo mencionó, de que Facebook vendía la información a estas empresas para ver intereses de las personas y ofrecerles lo que ellos, o sea, ofrecerles servicios que a ellos les podrían interesar. Incluso sería como la versión más inocente, pero sí, ¿no? Finalmente lo que le interesa es la información que nosotros entregamos en esas bases digitales. También la publicidad y una serie de cosas que ocurran a través de también la publicidad. De hecho, el mismo Facebook ahora avisa de que ustedes les van a entregar publicidad como especialmente orientada a lo que ustedes están buscando, lo que quieren, etcétera. Y también accesos que le da dentro de la plataforma a determinados servicios según lo que ustedes escogen o lo que les gusta, o el Facebook o el algoritmo que está detrás de Facebook o de Meta, se considera que puede ser de su interés. Lo mismo pasa en Instagram. Y lo más complejo en la discusión cuando iba a adquirir WhatsApp era qué sucedía con estas conversaciones de carácter privado que nosotros tenemos a través de esta plataforma, si llegaban a manos de este conglomerado Meta
que ya había sido condenado por venta de información privada de las y los usuarios de esta plataforma. Entonces, es ahí donde se da esa discusión. Y cómo, por ejemplo, un Estado como Chile podría verdaderamente regular el uso de esa plataforma, o que no fuera que todos nosotros decidiéramos no ocupar esta plataforma, y que dentro de todo, hasta en el trabajo, ustedes se van a dar cuenta, me imagino que todas ocupan WhatsApp en algún grado, que cuando trabajan también muchas de las comunicaciones que se dan, si bien la Contraloría ya se pronunció al respecto de que WhatsApp no es una herramienta de información válida del trabajo, en la realidad mucha información de trabajo también llega a través de WhatsApp. Entonces ahí es donde se da esta discusión de qué es lo que ocurre dentro de lo que es privado y lo que es público, y lo que puede acceder estas bases digitales y lo que legítimamente podrían llegar a vender a un tercero, o de qué forma se va a utilizar esa información. Esa es la importancia de esta información, y una de las discusiones más importantes que se da cuando nosotros hablamos de esta revolución económica digital, y de lo que se habla de esta idea de los conglomerados digitales como el que yo estoy mencionando. El mejor ejemplo de conglomerado digital sería Meta, pero hay muchos otros, al punto de que, me imagino que ustedes saben, que hay estados que prohíben el uso de estas bases digitales norteamericanas. ¿Sabían eso? No, profe, yo no lo sabía. En China está prohibido, ¿no? Uno no puede utilizar Facebook, no puede ocupar WhatsApp, no puede ocupar Instagram. La única forma en que lo hacen es que creo que como que los dispositivos están bloqueados. Creo que uno tiene que como que comprar un VPN y tratar de hacer parecer como que no está en ese territorio y ocuparlo. Y en China, a fin de garantizar que la gente, bueno, no se siente insatisfecha porque no puede ocupar estas bases digitales internacionales, ofrecen sus propias versiones. No me acuerdo cómo se llama la especie de WhatsApp que tienen una especie de Facebook y una especie de Instagram, que son exclusivamente chinos. Y por otro lado, eso sería como por parte, para que se den cuenta de la importancia de esta era digital y de la discusión de la información. Estados Unidos, por su parte, TikTok es una plataforma que es china. ¿Ustedes sabían eso? Sí, eso sí sabía. Ya, es China. Y Estados Unidos en algún momento quiso o intentó prohibir el uso de TikTok. Y lo trató de prohibir precisamente por esta discusión, y tratando de como de retaliar o de discutir con China, porque China no permite el uso de sus plataformas digitales. Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y por qué es tan importante? Uno dice, bueno, TikTok, que la gente sale bailando, ¿cuál es la importancia de TikTok? Nuevamente vuelvo a la carrera presidencial y a la discusión que dábamos hace un rato, de que una de las cosas, yo diría, una de las cosas más importantes dentro del último tiempo del presidente electo fue el crear una campaña especialmente orientada a TikTok, donde se hicieron muchos videos, donde más que entregar información de lo que presentaba el presidente electo, lo que trataba de hacerlo un personaje llamativo, con colores, etcétera, y que la gente se sintiera motivada a votar por esto, por estos golpes de vista, por estos memes, etcétera. Eso fue lo que llevó, quizá no lo sabemos con certeza, a que fuera presidente. Es así de importante el uso de estas bases digitales. O sea, a ese punto Estados Unidos se preocupó e incluso en algún momento trató de prohibir el uso de esta plataforma digital en su territorio, y no pudo, porque en realidad la gran mayoría de los norteamericanos la ocupan. De hecho, hay muchos influencers que la ocupan, y la ocupan fundamentalmente para tratar de llegar a otros mercados distintos que el mercado norteamericano. Esa es la importancia de toda esta información, esa es la importancia de estas bases digitales, que a uno en un principio le pueden parecer irrisorias o de ninguna importancia. Son absolutamente fundamentales cuando lo vemos desde el punto de vista de la información, Big Data, y cómo se utiliza esa información. Y cómo eso se encuentra regulado, legislado por nuestro propio marco legislativo nacional. Dentro de lo que nosotros hemos revisado, lo que se habla de la evaluación de los mercados relevantes en nuestro sistema actual, nosotros no tenemos presupuestado el poder controlar el uso de esta información. No tenemos tampoco regulado la forma en que nosotros vemos la innovación, de la forma en que se ocupa la información de las y los chilenos en estas bases digitales. No tenemos ninguna forma tampoco de restringir el uso de estas bases digitales, que yo tampoco diría que sería la opción, ¿no? Pero digo, dentro de lo que hacen otros estados, les mencionaba hace un rato, por ejemplo, Corea del Sur, si bien no restringe el uso de todas las bases digitales, sí restringe el uso de algunas bases digitales y de cierta información. Dentro de la que ustedes estén ocupando su celular o el móvil o lo que tengan, le restringen el uso de determinada información que se considera pudiera afectar al estado en particular. Nosotros en particular no tenemos ningún tipo de protección de ese tipo.
Entonces, y pareciera que nuestro marco regulatorio todavía no avanza hacia ese punto, y ese es el punto al que debiéramos avanzar, sobre todo entendiendo que ya estamos en el 2022 y la circunstancia COVID y todo lo que estamos conversando ahora con respecto al uso de la información. Nosotros somos un país súper chiquitito, todo lo que hemos conversado siempre, ¿no? Pero pareciera, imagínense, en la elección de Gabriel Boric como presidente hizo que cayera el dólar, supuestamente. Entonces, si somos tan pequeñitos, vaya, parece que hay algo importante, ¿no? No somos tan chiquititos. ¿Por qué podemos, por una cosa de nosotros elegir un presidente, que afecte el dólar? Ahí uno puede ver ciertas señales sobre esta información, sobre toda esta discusión. Debido a toda esta discusión que hemos conversado ahora, es que se hacen una serie de sugerencias de cómo nosotros podríamos enfrentar esta era digital, y lo que tratan de sugerir, lo hace finalmente esta Organización Mundial del Comercio, lo hace la ONU, etcétera, de cómo pudiéramos mejorar esto, cuando ya nos encontramos en lo que se llama la era digital. Nosotros pareciera que esta era digital exige una mayor participación de las autoridades de competencia, es decir, cuando hablamos de las posibilidades que tiene la Fiscalía Nacional Económica de generar informes de mercado relevante para poder darse cuenta de agentes económicos que pudieran afectar o tuvieran algún comportamiento extraño, incorporar también el uso de estas bases digitales y cómo estas bases digitales ocupan nuestra información. Preocuparse especialmente dentro de estos análisis que realizan, o estas áreas de análisis de la ciencia de los datos, que es lo que estamos conversando ahora, y asegurar toda la infraestructura, es decir, dentro de la Fiscalía Nacional Económica, que se ocupe de todas estas tecnologías, de toda esta información, de toda esta situación compleja, y se establezcan una serie de medidas horizontales que se ocupen de esto, que actualmente nosotros no tenemos o parecieran no estar contemplados. Aparte, la política de competencia dentro de esta idea de la era digital debiera estar integrada con una política industrial y en consonancia con una serie de políticas macroeconómicas y cambiarias, y eso tiene que ver con, por ejemplo, la afectación del dólar que conversábamos hace un rato, o de diversas divisas que son relevantes en Chile. Las soluciones deben desarrollarse también, es decir, cuando lo vemos, esta preocupación que tiene el Estado, el gobierno, los diversos estados, deben realizarse siempre en conjunto con las empresas. ¿Por qué en conjunto con las empresas? Porque podrían afectar directamente los modelos y estrategias de negocios de estas empresas. Y en cuanto nosotros no queremos que con las medidas que podamos establecer, si estas se ven como extremadamente restrictivas o extremadamente sancionatorias, con sanciones demasiado fuertes, pudieran hacer escape de capitales, es decir, también garantizando o buscando garantizar, a pesar de la desconfianza que naturalmente estamos teniendo con las empresas, que se mantengan dentro de nuestro territorio, o buscar que se mantengan dentro de nuestro territorio. Además, los requisitos de informes de fusiones y adquisiciones en cuanto como una herramienta importante para garantizar la competencia, una herramienta que por demás nosotros tenemos hace muy poquito tiempo, y en el contexto de mercados digitales, estas fusiones y adquisiciones son importantes dentro de esta perspectiva de la competencia. Por ejemplo, cuando hablamos hace un rato con respecto a la fusión, que fue autorizada pero discutida, entre LAN y TAM, como la TAM, lo que finalmente resultó y se permitió, porque se dijo que el control de mercado que iba a tener LAN no iba a ser exclusivo sobre los bonos nacionales, de hecho no estaba orientado a los bonos nacionales, sino que era de carácter internacional, y por eso fue permitido. Bueno, también, como estamos hablando del crecimiento de esta empresa, que hasta ese punto, si bien tenía vuelos internacionales, quizás no tenía la presencia que tiene hoy en día, y con la afectación que estamos viendo que tiene en el sistema, tener una mayor control o capacidad de restricción o de sugerencia por parte de la Fiscalía Nacional Económica cuando nos encontramos ante fusiones, incluso cuando estas no solo se refieran al interés nacional, sino también al interés internacional en cuanto a afectación de este modelo económico cuando hablamos de esta economía digital. Así también estos conflictos que nosotros estamos viendo se van orientados a lo que nosotros hablamos como los mercados digitales, que es lo que estábamos conversando con respecto a todas estas nuevas tecnologías que hemos conversado hasta ahora, y es ahí donde se producen conflictos entre lo que son las autoridades sectoriales y las autoridades de la competencia, es decir, dependiendo de qué estamos hablando. Por ejemplo, si estoy hablando de telefonía, estamos hablando entonces también de otro mercado regulado, que ustedes probablemente estudiaron con el profesor Hans, cuando creo que tiene un ramo que les habla sobre este punto.
y cómo esto se cruza con el interés del control y regulación de la Fiscalía Nacional Económica y eventualmente la intervención del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a fin de que la jurisdicción de ambas instituciones o estructuras, que todas dependen del Estado, tengan como consecuencia una mejor y más regulación en una situación como la que estamos hablando. Es decir, que no solamente cruza, y de hecho, todo lo que nosotros hemos conversado hasta este punto, cuando hablamos de libre competencia, no solo se afecta la libre competencia, no nos podemos encontrar como con un mercado súper cerradito de la libre competencia, y por otro lado, el mercado de transportes, y por otro lado, telecomunicaciones, sino que son temas que se encuentran cruzados unos con otros. Por tanto, las políticas que se tomen en esas líneas tienen que ser de carácter transversal. Si las políticas que yo tome en libre competencia tienen que transversalmente también tocar estos otros temas que estamos conversando. Y es ahí donde también hablamos de los mercados digitales, está cómo yo puedo tratar de regular estos mercados digitales, cómo regulo también la innovación, cómo puedo incentivar las pymes y plataformas digitales y cómo puedo controlar, porque también piensan en lo que fue el fenómeno COVID de la pandemia mundial, en un principio de la pandemia mundial COVID aquí en Chile y particularmente en nuestra región en Iquique, que es una zona franca. Uno de los grandes problemas que tuvo la SOFRI fue que hasta ese tiempo, creo que actualmente no cuentan con muy buenas plataformas digitales donde nosotros pudiéramos comprar los productos que tenían y en efecto no tenían cómo vender mientras no pudieran abrir efectivamente las SOFRI. Entonces, y eso significó que muchas empresas de la SOFRI se vieran sumamente afectadas por el fenómeno de pandemia mundial COVID, y eso, si bien quizá nosotros no nos podríamos haber representado lo que ocurrió en el año 2019-2020, de una pandemia de estas circunstancias y de tan largo tiempo, sí podrían haber previsto que por lo menos como modelo de negocios resultaba un poquito fallido el no contar con venta digital de sus productos, es decir, de poder estar cerrados y seguir vendiendo como lo hicieron otros conglomerados económicos a nivel nacional y a nivel internacional, que como contaban con buenas plataformas digitales, vendieron y continuaron vendiendo en todo momento, incluso económicamente no decrecieron. Y la posibilidad de que nosotros hiciéramos retiros de la AFP también generó crecimiento económico durante el año pasado, porque la gente consumió efectivamente porque podía hacerlo. Y también, otro punto importante, y como por última cosa que uno puede conversar, con respecto a las bases de datos, que es lo que conversábamos hace un rato, y las cláusulas y licencias de no exclusividad que podrían proporcionar una mejor solución a los problemas de explotación de datos por el uso de estas medidas de desinversión. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, Facebook, Meta, podría utilizar estos datos proporcionados por WhatsApp, que yo les comentaba hace un rato, para mejorar sus productos y servicios, pero no contar con exclusividad sobre esta información, sino también poder entregarlas a terceros. Entonces, de esa forma, como ya no va a haber una exclusividad sobre esta base de datos que maneja Meta, sino también otros pudieran ocuparla, va a generar como una mayor igualdad entre los diversos agentes que compiten en el mercado, porque van a conocer esta información sin tener que pagar por ella, a la vez va a mejorar el producto y también va a controlar el crecimiento de una empresa tan grande como Meta, que su negocio es la información. ¿Ya tienen alguna duda sobre lo que conversamos hoy día? No, profe. Yo al menos no, profe. Ya, entonces con esto yo me despido porque con eso termina el semestre, porque siento que esta es la última semana de clase. Estoy bien, ¿no? ¿Estoy bien? Yo entiendo que sí, por lo menos creo que el último aviso que nos dieron es que esta era la última semana de clase. Lo voy a verificar si tenemos consejo el miércoles, pero en principio yo me despido con esta clase. Por eso que les hice una clase como de cierre que hablaba de temas más modernos dentro de la libre competencia. Así que, bueno, ustedes están en quinto, así que solamente quizás las que tienen que dar examen las voy a ver y el resto que les vaya muy bien en su egreso, ¿no? Que lamentablemente va a ser de esta forma digital, pero sí quiero que sepan que desde marzo volvemos a la presencialidad, por lo menos dentro de lo que nos ha indicado hasta ahora. Quizás su ceremonia de titulación sí van a hacer en la universidad. Ya, nos vemos. Chao, un gusto verla. Muchas gracias, profe. Ya, profe, gracias. Chao. Muchas Muy gracias, bien. profe. Chao. Chao.